Hola, mi nombre es Giovanni Ospina y te doy la bienvenida a Seguridad en 3 minutos, una dosis perfecta de información y novedades. No todas las cuerdas que se consiguen en el mercado están diseñadas para ser utilizadas en los trabajos en altura. Si es para este tipo de labores, lo más aconsejable es utilizar cuerdas estáticas. Conozcamos hoy entonces un poco más de cuerdas. El material con el que se fabrican es en esencia nylon y poliéster y se producen carretes de hasta 1200 pies. Esos son casi 370 metros, con una particularidad. Cada uno de los hilos que la componen van de extremo a extremo, de punta a punta sin uniones. Lo que hace que una cuerda sea estática en comparación con otras cuerdas es que básicamente no estiran. Su porcentaje de elongación es mínimo, siendo utilizadas para trabajo en industria y rescate. Los diámetros más comunes son entre 11.1 milímetros y 12.7 milímetros, aunque se pueden llegar a conseguir un diámetro un poco mayor para uso en líneas de vida. Estas cuerdas estáticas se dividen en las de tipo A y tipo B. Si quieres una cuerda que te dé mayor resistencia, compra una cuerda tipo A. Al mirar el núcleo o el alma, vemos que todas tienen en común sus fibras de hilo paralelas. Así, cuando la fuerza lineal se aplica, la cuerda no estira. Y si estira, es muy poco comparado con las cuerdas dinámicas, que traen el conjunto de sus fibras en el núcleo de manera trenzada. Las cuerdas suelen traer una cinta de etiqueta interior en toda su longitud. Allí podemos ver quién la fabricó, la fecha de fabricación en un número de 2 dígitos, el tipo de fibras que hay y la norma específica que cumple, por ejemplo, EN 1891 o NFPA 1983. Desde el proceso de fabricación se hace que el trenzado de la funda para una cuerda estática sea mucho más ajustado y por ende más resistente, ayudando a contribuir con la fuerza y bajo estiramiento. Para que te des una idea, cada trenza de hilos aguanta en promedio 240 kilos. Si nuestra cuerda estática tiene, por ejemplo, 14 trenzas, la resistencia total sería de 3.360 kilos, o si lo queremos ver en libras, 7.392 libras. Eso sin sumarle la resistencia extra que puede dar la funda, pero el fabricante la sugiere para esfuerzos de máximo 7.000 libras. Este número obviamente puede variar según el diámetro de la cuerda. Cuando se compara con otros tipos de cuerda, se pueden ver cómo las cuerdas que no son estáticas tienen las fibras que componen su núcleo de manera trenzada, lo que les da un mayor porcentaje de estiramiento, funcionando de manera similar a un resorte. Como sé que te gustó, suscríbete a mi canal. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación de cada publicación semanal y sigas conociendo lo que la industria, el internet, las marcas y yo sí queremos que sepas.